Bueno, hola. Bueno, para continuar, eh, ahora vamos un poco a cambiar la visión de para lo que normalmente nos han enseñado en la universidad. Básicamente ya no es un tema de mecanismo de acción aplicado a un principio activo en el organismo, es un tema esto ahora es tecnovigilancia. Es un tema en el cual no está muy bien, bueno, está recientemente establecido en el país, pero que todavía falta potenciar, falta que nos aboquemos más a conocer de este tipo de temas, como es la tecnovigilancia. ¿Qué es la tecnovigilancia? Básicamente es mejorar. ¿Cuál es la finalidad? Mejorar la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, usuarios y otros durante el uso de los dispositivos médicos, luego de que estos han sido autorizados en el país. ¿No? ¿Y qué es un dispositivo médico? ¿Qué es un dispositivo médico? Un dispositivo médico puede ir desde un bajalenguas, es tan simple como eso, y abarca hasta un tomógrafo más avanzado, al tomógrafo más avanzado que puede existir. Entonces, hay que prepararnos bastante con respecto a este tema, porque puede ser de repente tan simple de manejar, puede parecer tan simple, pero a veces puede volverse tan complejo. En este caso podemos observar que un dispositivo médico puede ser un aspirador, un oxímetro, una jeringa de cualquier volumen, equipo de venoclisis, un elástico de ortodoncia o un apósito de hidrogel. ¿No? Todos esos son dispositivos médicos utilizados, ¿no? en los procedimientos quirúrgicos. Así como un medicamento puede producir una reacción adversa, el dispositivo médico no produce una reacción adversa, produce un incidente adverso. El incidente adverso está definido también en el Decreto Supremo 016 que les había mencionado en la primera parte, y lo define como cualquier evento no deseado que causa un daño al paciente, usuario, operario u otros, o que supone un riesgo de daño que puede o no estar asociado causalmente con uno o más dispositivos médicos. Está relacionado con la identidad, calidad, durabilidad y seguridad de los mismos, e incluye errores, eventos adversos prevenibles y riesgos. Es distinta la definición a reacción adversa. Incidentes adversos leves, eso también está en el Decreto Supremo 016. Esto es un poco parecido, que no modifica la calidad de vida del afectado ni sus actividades diarias normales, considerado como incidente no serio. Un ejemplo es un guante quirúrgico que fue utilizado después de su fecha de vencimiento. El usuario se expuso a la sangre debido a la falla del guante y no tuvo consecuencias. Bueno, gracias a Dios no tuvo consecuencias porque de repente no tenía una herida abierta y no se expuso, pero también puede haber llegado a ser algo más complicado. Incidentes adversos moderados es aquel que modifica las actividades diarias normales del afectado, se considera como un incidente no serio. Ejemplo, en un sistema de rayos X, durante el examen del paciente, el arco en C tuvo un movimiento incontrolado y el paciente fue golpeado por el dispositivo quebrando su nariz. Estos casos son reales, ¿no? Estos han llegado al Centro Nacional. Y bueno, sí, pues no, es un mecanismo. El problema que tenía era un perno, básicamente, que así permitía el giro de este arco. Entonces, como se traba, el operario tuvo que aplicar más fuerza y al girar este arco, lo giró de una manera brusca y lesionó al paciente que estaba siendo evaluado. Incidentes adversos graves es un incidente que ocasiona uno o más de los siguientes supuestos, parecido a lo que se había expuesto anteriormente, las reacciones adversas graves. Pone en peligro la vida del paciente o causa su muerte,
hace necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria, causa invalidez o incapacidad permanente, provoca perturbación, riesgo o muerte fetal, porque en este caso si se utiliza un dispositivo médico en malas condiciones o que funciona mal, en una paciente gestante puede ocasionar una muerte fetal. Esto sí se puede evidenciar en una paciente embarazada. Esto es distinto a la reacción adversa, ¿recuerdo? Entonces, puede también causar una anomalía congénita. Por ejemplo, a veces el uso de la T de cobre, que no funcione de una forma adecuada, el bebé se desarrolla, puede presentar un problema, una lesión, porque ha crecido con la T de cobre, le lesionó algo, entonces todo eso también puede ser ocasionado así. Y se considera como un incidente serio. Ejemplo, el paciente utiliza tiras reactivas de glucosa de acuerdo a las instrucciones de uso, pero las lecturas proporcionan valores incorrectos, lo que conduce a dosis incorrectas de insulina para el paciente, quien sufre de coma diabético y debe hospitalizarse por este motivo. Entonces, esto es otro dispositivo médico, por si no lo había mencionado anteriormente. Las tiras reactivas de glucosa pueden presentar este error y pueden conllevar a que el paciente administre dosis incorrectas, generando una mala administración, un exceso o una dosis más baja de la insulina. A ver. Notificaciones de tecnovigilancia. En el artículo 36 de la ley 29459, ley de los productos farmacéuticos, esta es la que se promulgó en el año 2009, se establece la obligación de los profesionales y de los establecimientos de salud a reportar las sospechas de reacciones adversas, eventos adversos de medicamentos y otros productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Anteriormente retiré esta parte, solamente ahora ya mencionamos los dispositivos médicos y productos sanitarios. ¿Sí? En todo ámbito donde se desarrollen sus actividades profesionales, la obligación de notificar siempre va a estar presente. Asimismo, establece que la obligación, esto también es para el fabricante, tanto a los profesionales de salud se les solicita notificar los incidentes adversos y también a los titulares de registro. ¿Qué es la notificación de sospecha de incidente adverso? Es el acto de informar la sospecha de un incidente adverso asociado a un dispositivo médico en el formato autorizado. Esto estaba establecido en el Decreto Supremo 016 del año 2011. Este es el formato, ¿no? Es parecido al de reacciones adversas, pero vamos a ver que es un poquito diferente, porque no vamos a tener que evaluar una temporalidad. A veces también el fallo o el error del dispositivo médico se detecta antes de que sea usado, como casos a veces que encontraron un cabello dentro de una jeringa, dentro del émbolo y la parte de la punta de la jeringa. Se le combinó al laboratorio, se le solicitó al laboratorio que dé una explicación. Se citó, se hizo todo el proceso. Después de hacer reuniones, la respuesta del laboratorio fue que decían que el producto no era peligroso porque la jeringa era esterilizada, y como había sido esterilizada, el cabello también estaba esterilizado. O sea, respuestas así recibimos. Entonces hay que estar preparados, ¿no? O sea, lo que de repente suena un poco gracioso, pero o sea, ¿cómo van a responder eso, no? O sea, es algo ilógico. Como parte vamos a ver la identificación del afectado, datos del dispositivo médico, datos de la sospecha del incidente adverso y datos del notificador. Tiene menos partes, menos secciones, pero es la información que necesitamos para poder realizar la notificación, la evaluación. Vamos a ver, llenado del formato de notificación. Este es un caso que nos llegó.
El 11 de febrero del 2015, la enfermera de un hospital de Huánuco por primera vez ha reportado que la aguja de fístula es información adjunta en fotocopia. Nos mandaron una copia del empaque donde podíamos ver la información del lote, toda esa información que más adelante nos van a pedir. Al momento de canalizar, se separa de la línea, quedando expuesta la aguja y poniendo en riesgo la vida del paciente. Asimismo, ha producido la ruptura de la vena de la paciente de iniciales OBRS de 59 años, por lo que consigna que es de mala calidad, ¿no? En este caso fue una enfermera la que notifica. Dato de notificador: Diana Gaviaso Cenepo, dirección Girón Crespo Castillo, teléfono tanto, Hospital de Emergencia de Salud, Girón José Olaya, número. Iniciales del afectado, OBRS, como ya vimos. ¿Hubo afectado? Sí, porque le rompieron su vena a la señora. La fecha de la notificación. ¿Hubo daño en el afectado? Sí. 59 años de la paciente, sexo femenino, lesión reversible. Y si hubiera habido otras especificaciones, qué sé yo, no sé, de repente la paciente sufrió mucho dolor, perdió mucha sangre, se puede añadir acá. Ahora vamos a los datos del dispositivo. El nombre genérico es de preferencia colocarlo el nombre genérico, ¿no? A veces es no sé, equipo de Volutrol, jeringa de 10 centímetros cúbicos. Mejor lo ponemos así. La marca va después. Antes, en el tema de medicamentos no pedimos marca generalmente, bueno, a menos que si lo tuvieran se coloca. Pero en este caso no. En este caso sí preferimos que vaya el nombre, porque en este caso, ¿cuántos laboratorios que fabriquen o que hagan agujas de fístula creen que existan? ¿Cuántos laboratorios que hagan jeringa de 10 centímetros cúbicos creen que existen? Entonces, de preferencia es colocar la marca. En este caso sí nos sirve colocar, es muy importante colocar la marca. El modelo, la capacidad que tiene, 16G por un cuarto. Número de registro sanitario, eso sí es necesario también colocarlo. El número del lote, afortunadamente nos enviaron la copia del empaque de la aguja de fístula. Entonces, país de procedencia o de fabricante, en este caso Perú. Fecha de fabricación, no lo menciona, pero sí nos mencionaba fecha de expiración. Estaba en su rango de utilidad. Nombre del fabricante, Dentilab, Perú, ¿no? Si hubiera un nombre, si fuera un producto, o por ejemplo un tomógrafo, acá no lo fabricamos, no los importamos, entonces se colocaría el nombre del laboratorio de otro país y el nombre del distribuidor o el importador en este caso. Si no tiene datos anteriores, adjuntar muestra y rotulado del producto. Han habido casos en los que nos han mandado el producto después de haber sido utilizado que falló, es un poco contaminado. Se sugiere mejor, ahora que hay formas, de repente tomar una foto a la información necesaria y imprimirla y mandarla, ¿no? Porque a veces sí, a veces han mandado lo que son esas fístulas, a veces generan mucho, a veces puede venir contaminado ya, es un poco complicado. O a veces lo tiran a la basura y de ahí lo sacan de la basura y lo mandan así, ¿no? Mejor de preferencia es tomar una fotito, imprimirlo y lo mandan así, ¿no? Más práctico. La tercera parte es datos de la sospecha del incidente adverso. Es rápido, como pueden ver, es puro check, pura pita. Fecha de sospecha del incidente adverso, coloca la fecha. El tipo de reporte, si es la primera vez, si es que ha habido un seguimiento en el centro de salud. Tipo de afectado, puede ser el paciente, el operador u otro, porque como vimos, imaginemos que el guante que se rompe, sale la sangre del paciente, se introduce en la herida abierta del operador o del técnico, de la enfermera, del médico. Entonces, puede no solamente ser afectado el paciente, sino el operador, ¿o no? Claro, ambos. O incluso de repente un equipo de rayos X que esté emitiendo una radiación excesiva
el dañado, en este caso el perjudicado, también, aparte del paciente, puede ser el operador, ¿no? Un tema de radiación va a ser un poco más complicado. Causa probable puede ser un error de fabricación, un error de diseño, error de operación, puede ser un deterioro del dispositivo, mala calidad, falla de mantenimiento u otros. Esto en el campo, de repente algunas cosas van a ser un poco complicadas de determinar. Si en el caso, por ejemplo, fueran equipos, como por decir tomógrafos, equipos de rayos X, a veces se cuentan con, los hospitales más que nada, o los centros de salud cuentan con, clínicas cuentan con personal que da mantenimiento a estos equipos. Si fuera el caso, tienen que pedir la información o tienen que coordinar con el responsable para más o menos determinar cuál fue el error, ¿no? De no saber el error, de no conocerlo, o bueno, de estar en duda de repente colocarle otro, ¿no? Lo que ustedes puedan o darse cuenta o puedan notar. La consecuencia que puede ocasionar se coloca si fue muerte, peligro para la vida, una lesión temporal, una lesión permanente, si requiere intervención quirúrgica y o médica para prevenir lesiones temporales y o permanentes, o si no tuvo consecuencias. En el caso que no fuera ninguna de estas, bueno, especificar, ¿verdad? Y en esta parte, finalmente en esta sección se coloca la descripción de la sospecha del incidente adverso. Se describe la aguja de la fístula al momento de canalizar, se separa de la línea, quedando expuesta la aguja y poniendo en riesgo al paciente. Asimismo, ha producido la ruptura de la vena del paciente. Esa es la descripción del incidente adverso. Finalmente, los datos del notificador. Y esto es el año en el que empieza este es el cuadro que nos muestra más o menos el avance que se ha ido observando en el tema de notificaciones de incidentes adversos. Si en farmacovigilancia estábamos bajos, observemos el tema de la tecnovigilancia. Si bien es cierto, ya no empezamos desde el año 2006 como en farmacovigilancia, en el 99, perdón, sino en el año 2008. Es un poco más reciente, entre comillas, pero no se ha avanzado mucho, ¿no? Miren, 44 en 2008, hasta poder observar un número de 400 en 2014. 2015 ha sido un promedio de 500, 520 creo, y el 2016 ha ido por ahí. No estamos incrementando mucho. Es algo más que nada por, bueno, el desconocimiento a veces, la falta de promoción de este tipo de conocimientos. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que en la FDA, para tecnovigilancia solamente, trabajan alrededor de 500 personas. En Perú, ¿cuántas personas creen que trabaja eso? En el Centro Nacional me refiero. ¿Un número aproximado? ¿10? Bueno, sería 10. Menos. Una. Y esa doctora pues trata de hacer muchas cosas, pero es casi imposible, ¿no? Lo que ha logrado, yo lo veo muy loable, pero necesitamos más, ¿no? Necesitamos más. O sea, la cuestión es capacitarnos, meternos en el campo, leer, buscar información, porque esto hay en internet. Y no todo pide clave. Para todo no se pide clave. Hay información libre. Mucha información libre. Entonces, tratemos de ahondar más en este tema de tecnovigilancia. Y tratemos pues de darle un plus a nuestra carrera, ¿no? Este es el cuadrito, básicamente es una gráfica. Muestra lo mismo que el cuadro anterior, ¿no? Un avance, pero acá, si lo continuáramos, se ha establecido como una meseta. No estamos avanzando mucho. Este es el número de reportes por regiones.
El que más notificaba hasta el año 2015 fue La Libertad, 107, Lima, 87, Junín, 52, 38 Loreto, y así, ¿no? Vamos bajando. Bueno, esto es lo que corresponde a Tecnovigilancia y sus reportes. ¿Alguna pregunta? Están de sueño, creo, ¿no? No hay problema por los atrasos, pero sí he visto por ahí algunos que ya de repente es un poquito. ¿Alguna pregunta de repente que tengan? Doctor, usted decía, se reportan, se notifican cualquier daño causado por el dispositivo. Usted mencionó un ejemplo de que el operario, al momento de manejar la máquina, había golpeado al usuario, y esto, lejos de ser un incidente causado por el equipo, es una negligencia del operario. No, bueno, o sea, obviamente el operario pues mueve, encuentra una traba, trata de aplicar un poco más de fuerza y le gana la fuerza, o sea, rompe esa traba y se va contra el arco en sí, se va contra la nariz del paciente y lo lesiona. Entonces, la falla es del equipo, ¿no? O sea, claro, el operario trata de hacerlo funcionar, pero no sabe que estaba trabado, entonces eso queda solamente una cuestión de fuerza. ¿De repente alguna otra pregunta? Sí, dígame. Ahora el caso de la fiebre, como es la reacción adversa. Ya. Por ejemplo, nosotros tenemos literatura que nos indica todas las reacciones, pero si yo quiero notificar algo, eso tendría que notificar algo desconocido o algo que pase del límite de lo que es lo normal. O sea, ¿cómo identifico eso? No, o sea, cualquier reacción adversa que usted sospeche que es ocasionada por el medicamento, tiene que notificarla. O sea, independientemente de que no lo diga en el inserto, o sea, si no está en el inserto, igual la notifica. Bueno, obviamente si usted cree que ha sido por causa del medicamento, ¿no? Por ejemplo, ¿Está en el inserto? también. Pero, o sea, no tenga miedo, básicamente. Esa es la respuesta. No piense que, como ya está en el inserto, no lo hago. No. Notifiquen. Si de repente, por eso le decía, si es que pongamos que dice que tienen fiebre de 38 grados, del inserto ya, ¿no? Se produce fiebre o se produce diarrea cada 2 horas. Pero usted ve que de repente el paciente tiene diarrea cada 2 horas, pero por 3 días. Entonces ya es una reacción adversa un poco grave, porque número uno, va a requerir tratamiento, que es hidratación para el paciente, hospitalización probablemente, entonces sí tiene que notificar. Por ese lado no hay una restricción, mejor dicho. Sí, con eso está. Dígame. En el caso de los dispositivos médicos, se notifica un incidente y se comprueba que es por falla del aparato de rayos. ¿Qué pasaría? ¿Hacen un estudio, le hacen una recomendación a la empresa? ¿Cómo queda ese aparato? ¿Se retira? ¿Tiene suspenso mientras está en estudio? Ya, actualmente, a ver, el tema si bien es cierto, lo que más se recibe, las notificaciones que más se reciben son de jeringas, de volutroles, lo que obviamente lo que más se usa. Sin embargo, se han recibido problemas de bombas de infusión también. Bombas de infusión, que a veces lo que está mal es el software, lo que está mal es el cable que conecta, también se han dado esos casos. Entonces, lo que se hace es coordinar con el laboratorio, se conversa con el laboratorio para que hagan la evaluación de todos sus productos. Como son equipos grandes, normalmente no hay muchos, no hay un número determinado y tienen un listado, un registro de todos estos medicamentos. Como tienen un listado, un registro, a ellos se les hace, entre comillas, más fácil. Por eso les digo, es diferente al medicamento. El medicamento lo venden y no saben dónde está. Pero en cambio las bombas o los productos así, que son equipos electrónicos, ellos tienen un registro. Entonces, tienen la obligación de ir. Se les solicita también esos registros para poder confirmar cómo está funcionando el producto. Y muy aparte de que nos basemos solamente en lo que puedan notificarnos los profesionales acá en nuestro país, lo que nos facilita un poco las cosas es que los laboratorios que venden, o los productos, los fabricantes que venden estos productos,
los venden en otros países. Y muchas veces en otros países ya lo detectaron. Entonces, revisamos las secciones de alertas, también de otros países, y vemos si es que el equipo con el código tal, con el lote tal, se está vendiendo acá. Se lo solicita y se le puede hacer, ¿sabes qué? Verifícame esto antes de que se produzca un incidente. Entonces, esa es un poco más o menos la forma como lo trabajamos. Se reporta que sí es producido y por causa de eso. No, o sea, por ejemplo, ¿cómo? Me refiero, se retira su producto de su uso. Dependiendo del riesgo que implique. Básicamente es eso. Porque puede ser, como le digo, que estén dando, no sé, usted programe la bomba de infusión para que dé por minuto cierta dosis. No, pero está dando un poco más o un poco menos. Entonces, en primer lugar, tendría que comprobarse que se está presentando ese defecto. En segundo lugar, sería cuestión de, si es que se da eso, decirle al fabricante que evalúe, que retire eso y que ponga otro en buen estado hasta que se confirme el incidente, bueno, el defecto que tiene este producto, ¿no? Esa sería más o menos cómo se tiene que manejar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Podemos avanzar con el tema de informes periódicos de seguridad. Este es un tema que, bueno, se está dando, bueno, ya se viene dando hace muchos años a nivel internacional. En el Perú se menciona por primera vez en el Decreto Supremo 016-2011, en el cual solicita información de los medicamentos. Volvemos a medicamentos. IPS o Informe Periódico de Seguridad significa que el fabricante o el titular del medicamento, el que está comercializando el medicamento, debe presentar cada cierto tiempo un informe de la seguridad de su medicamento. Es decir, tiene que decirme, ¿sabes qué? Yo he revisado, yo busco mi información a nivel internacional de mi medicamento, yo tengo información, hago un informe y te lo envío a la autoridad nacional. ¿Para qué te lo envío? Para decirte que mi medicamento todavía es seguro. Bueno, suena lógico, es bueno. En otro país, el IPS también se le denomina PSUR. Son básicamente por sus iniciales en inglés, ¿no? Periodic Safety Update Report. O PEBRER. PEBRER, que significa Periodic Benefit Risk Evaluation Report, ¿no? Ya vamos a ver más o menos las que son las diferencias. En realidad no hay diferencias, es lo mismo. Son iguales. Sino que ahorita vamos a ver por qué unos lo denominan PSUR y otros por qué lo denominan PEBRER. El informe periódico proporciona una evaluación periódica de la relación beneficio-riesgo del medicamento. Anteriormente, solo los laboratorios, vamos a ver acá, enviaban información de cuántas reacciones adversas se han producido, en qué países se ha retirado su producto, cuántos países han sacado alertas relacionadas a su producto, pero posteriormente se dieron cuenta de que no solamente era eso, sino que así como hay información, entre comillas, negativa de su producto, también hay información, entre comillas, positiva. ¿Por qué? Porque, como les mencioné al inicio de todo, les dije que había un tema de que no le podemos retirar el medicamento a todos los pacientes porque a veces es todavía útil para un grupo específico. Entonces, hay que evaluar eso. Entonces, esa es la relación básicamente beneficio-riesgo. Y eso es lo que ellos nos presentan. El informe periódico de seguridad contiene información global actualizada de la seguridad de un medicamento, vacuna o biotecnológico. Existe también la necesidad de disponer datos para evaluar la relación beneficio-riesgo. Los objetivos del informe periódico de seguridad es asegurar que el balance de beneficio-riesgo se mantenga favorable,
asegurar que la información del producto se encuentre actualizada, restablecer y publicar los riesgos conocidos del medicamento o combinación de medicamentos, es decir, su perfil de seguridad, ¿no? La idea es mantener información actualizada, porque así como nosotros de repente podemos acceder a las agencias reguladoras internacionales y poder ver cómo ellas están evaluando de una forma más exhaustiva la seguridad de los medicamentos, tenemos que saber, no podemos revisar todo, como les habrá podido decir el doctor William en la mañana. Es mucha la información que hay, es demasiada, y esto básicamente nos ayuda a que nos presenten toda la información que ellos puedan encontrar. Es como una búsqueda bibliográfica lo que ellos hacen, y evalúan la relación beneficio-riesgo del medicamento a nivel mundial. Obviamente no se les va a... no lo que ellos nos mencionan ahí va a ser todo, ¿no? O sea, obviamente tenemos que hacer una búsqueda, pero ya es un insumo para nosotros, para que podamos evaluar la seguridad nosotros mismos. Ok. Los IPS o PBRER se basan en las guías ICH. Las guías ICH se elaboran en el año 1995, se revisa por primera vez, es aprobada en el 96 y entra en vigencia en el año 1997. Las ICH, estas es una versión, es más o menos la guía o la forma en la cual se deben presentar estos informes periódicos de seguridad, porque como en todo informe tiene una estructura, y esa estructura la dictan estas guías. ICH significan International Council of Harmonization, que son las... ¿Por qué? Porque fue unas guías que se establecieron en base a una armonización que se dio en una reunión en el año, bueno, más o menos este año, 95. Se reúnen países, grandes potencias, pues como fueron Estados Unidos, Canadá, Japón, representantes de la Unión Europea, también agencias reguladoras de esos países y laboratorios de esos países, industrias farmacéuticas de esos países. Entonces acordaron generar estas guías, aprobar estas guías o diseñar estas guías para poder establecer una armonización tanto entre entidades reguladoras como laboratorios, porque así como las agencias reguladoras les solicitan información, los laboratorios pues querían un estándar para poder presentar a la autoridad reguladora y que no cada uno vaya pues por su lado, ¿no? Y ese es el objetivo por el cual se establecen estas guías. Así como hay guías ICH para elaborar estos PBRER o IPS, también hay guías para ICH para desarrollar ensayos clínicos, ¿no? Entonces, la primera revisión se da en el año 95, R1. La segunda revisión se da en el año 2012. Estamos hablando de 95, 2005, casi 17 años, ¿no? Y entra en vigencia el año 2013. De PSUR podemos observar que cambia a PBRER, porque ya no solamente evalúan la información que mandan, sino que realizan, aparte de la información con la que se cuenta, se realiza una evaluación de beneficio-riesgo. Como les había dicho, PBRER significa evaluación, reporte de evaluación periódico, beneficio-riesgo. Antes se llamaba reporte actualizado periódico de seguridad, nada más. Entonces ahora ya, aparte de presentar su reporte de seguridad, presentan un balance de este beneficio-riesgo. En la EMA, en la Unión Europea, las ICH todavía lo denominan PSUR. A pesar de que lo denominen PSUR, cuenta con la evaluación beneficio-riesgo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, acá, PSUR. PSUR busca, según la Unión Europea, el PSUR busca evaluar de forma periódica la relación beneficio-riesgo de un medicamento. Sin embargo, a pesar de que todavía se denomine PSUR,
ellos han agregado, han agregado, perdón, la relación beneficio-riesgo. ¿No? Ellos dijeron, bueno, yo voy a evaluar la relación beneficio-riesgo, pero no voy a cambiar el nombre. El nombre sigue siendo el mismo, pero la relación beneficio-riesgo sigue siendo evaluada. Esto más o menos es lo que les mencioné. El PSUR es para armonizar, es una armonización, sirve para armonizar a las autoridades reguladoras y que las empresas también puedan manejar el mismo idioma, entre comillas, ¿no? Transparencia también sirve para la transparencia entre las empresas y las autoridades reguladoras y para la optimización de entre los beneficios y riesgos para los pacientes. Entonces, facilitan las cosas para las autoridades reguladoras, facilitan también la presentación de estos documentos a las empresas y también beneficia a los pacientes porque se va a evaluar de forma global, o sea, a nivel mundial, el beneficio-riesgo de este medicamento en la salud de la población. Bueno, la FDA, a diferencia de la Agencia Europea, decide adoptar el término PEBRER, ¿no? O sea, dice no hay problema, yo si lo cambio, ya no lo denomino PSUR, ya lo llamo PEBRER, ¿no? Y presenta esta carátula, todo está en internet, no crean que es una información que yo he traído de otro sitio. Todo está en internet, está de libre acceso, si quieren apunten los nombres tal vez. Y pueden dar una revisión, más o menos para estar un poco más actualizado, porque esta revisión es de julio del año 2016, entonces no se hace mucho, es poquito. Okay. Estas son las diferencias entre cómo ha variado de lo que fue PSUR antes a lo que es PEBRER ahora. Antes, cuando se hizo la primera revisión, no había ninguna evaluación de los beneficios. Ahora sí se evalúan los beneficios, ¿no? Antes se evaluaban solo riesgos